Bienvenidos a Crónicas Negras, el espacio donde desenterramos las historias más escalofriantes y misteriosas que se esconden entre asesinatos y verdades ocultas. Prepárense para adentrarse en un mundo de intriga y suspenso, donde exploramos casos olvidados, secretos de la criminología y relatos que pondrán a prueba su valentía. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros episodios. Recuerden que somos Crónicas Negras FM, donde cada sombra cuenta una nueva historia. El mundo del narcotráfico a menudo es retratado en películas mostrando el dinero, la buena vida y el respeto que representa escalar en ese ambiente. Pero cuando escuchas las historias que aún tienen a flor de piel quienes fueron sus protagonistas, rápidamente notas que hay algo que no te contaron. Y es esa parte oscura, cruda, que no está en ningún guión y se encuentra muy lejos de las cámaras, la que lleva a los crueles finales que vemos en las noticias. Vamos a viajar a Colombia, locación que posiblemente no te sorprenda, para contarte quién fue realmente Popeye, el sicario de Pablo Escobar, y cuáles fueron los sucesos que llevaron a su trágico final. Pero por supuesto, toda historia tiene un principio y es aquí donde comenzaremos. Mucho antes de que sus manos se mancharan de sangre y su destino se entrelazara con el del infame narcotraficante, Popeye era simplemente John Jairo Velázquez Vázquez, un joven de origen humilde que se adentró en un mundo lleno de promesas y peligros. Nacido en Yarumal, Antioquia, en 1962, fue el cuarto hijo de un matrimonio de clase media-baja. Creció en medio de la pobreza y la violencia que caracterizaban a muchas áreas de Colombia en esa época. Su infancia estuvo marcada por la falta de oportunidades y la influencia del crimen organizado que acechaba las calles de su ciudad natal. Desde temprana edad, mostró una inclinación hacia la delincuencia, encontrando en ella una vía para escapar de la miseria que lo rodeaba. Su apodo, Popeye, provenía de su mentón pronunciado, el cual se operó con varias cirugías que fueron muy evidentes. A medida que crecía su reputación como un joven astuto y despiadado, comenzaba a tomar forma. Se ganó el respeto de aquellos que habitaban en los bajos fondos de Medellín, donde la ley del más fuerte reinaba y la violencia era moneda corriente. Con una mirada fría y un aura de misterio que lo rodeaba, pronto llamó la atención de uno de los hombres más poderosos de Colombia, Pablo Escobar. El encuentro entre Popeye y Escobar marcó un punto de inflexión en la vida del joven sicario. Atraído por las promesas de riqueza y poder, se convirtió en uno de los lugartenientes más confiables y letables del cártel de Medellín. Su lealtad hacia Escobar era inquebrantable y estaba dispuesto a cumplir cualquier orden, sin importar lo atroz que fuera. Que yo realmente, en el buen sentido de la palabra, amaba a Pablo Escobar. Uno recibió un abrazo de Pablo Escobar y una palmada en la espalda. Eso era más importante para mí que cualquier cosa. Y andar con Pablo Escobar era una cosa de loco. Era mi Dios. Sin embargo, detrás de la fachada de violencia y brutalidad, Popeye ocultaba un lado más oscuro y complejo. Aunque se ganó la reputación de ser un asesino despiadado, también era un hombre inteligente y astuto, capaz de moverse con habilidad en el peligroso mundo del narcotráfico. Su capacidad para eludir a las autoridades y salir ileso de las situaciones extremadamente peligrosas lo convirtió en una figura legendaria dentro del crimen organizado.
Pero incluso en medio de su ascenso al poder y la influencia, Popeye nunca perdió de vista sus raíces humildes. Aunque nadaba en un mar de lujos y excesos, siempre mantuvo un vínculo con las calles de donde había surgido, recordando constantemente las dificultades que había enfrentado en su juventud. Esta conexión con su pasado le otorgaba una especie de humanidad en un mundo dominado por la crueldad y la avaricia. A medida que el cártel de Medellín alcanzaba su apogeo y la violencia se intensificaba, Popeye se convirtió en una figura central en la guerra contra el Estado colombiano y sus rivales narcotraficantes. Participó en innumerables actos de violencia, incluyendo asesinatos, secuestros y atentados con bombas, ganándose el título de uno de los sicarios más temidos en la historia criminal. Pero como todas las historias de poder y corrupción, el imperio construido por Escobar eventualmente comenzó a desmoronarse. Con la muerte del líder del cártel de Medellín en 1993, Popeye se encontró en un mundo en ruinas, donde los enemigos acechaban en cada esquina y la sombra de la justicia se cernía sobre él. Como uno de los principales sicarios del cártel de Medellín, Popeye fue responsable de una cantidad innumerable de asesinatos, torturas y actos de terrorismo que sembraron el caos en Colombia durante la década de 1980 y principios de 1990. Entre los crímenes que se le imputaron se encuentran múltiples homicidios, secuestros, extorsiones y actos de sabotaje. ¿Cuánta gente se has matado en total? No, pues yo realmente eso, el único que cuenta los muertos es un psicópata. Y que guarda prendas, yo como lo hacía a nivel profesional, pues yo calculo que por ahí unos 150. Como mano derecha de Escobar, Popeye no solo ejecutaba las órdenes de su jefe con brutal eficacia, sino que también participaba activamente en la planificación y ejecución de operaciones criminales de gran envergadura. Uno de los crímenes más notorios en lo que estuvo involucrado el sicario fue el atentado contra el avión de Avianca en 1989, en el cual murieron 110 personas inocentes. Este acto de terrorismo fue ordenado por Escobar como represalia contra el gobierno colombiano y como parte de su guerra contra el Estado. Además de su participación en homicidios selectivos y masacres, Popeye también fue responsable de la muerte de numerosos agentes de la ley y políticos que se oponían al reinado del terror impuesto por Escobar y su cártel. Su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y despiadada eficiencia, y su reputación como uno de los sicarios más temidos de Colombia se extendió por todo el país. Sin embargo, su carrera criminal finalmente llegó a su fin, cuando las autoridades colombianas intensificaron su persecución contra los miembros del cártel de Medellín. Después de la muerte de Escobar en 1993, Popeye fue capturado y acusado de una larga lista de delitos que incluían asesinato, conspiración para cometer homicidio, tráfico de drogas y terrorismo. Y yo ya 5 meses en la cárcel cuando vi por televisión la muerte de mi patrón. A mí se me abrió el alma, me sentí un cobarde por haberlo dejado solo, sentí miedo, pánico, porque me di cuenta que mi valor venía de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Me metí a mi celda, me di una palmada en la cara y dije, bueno, usted es Popeye, va a salir adelante. Y ahí empezó la guerra para mí, la verdadera guerra de Popeye. Tras un largo proceso judicial, Popeye fue condenado a una pena de cárcel que reflejaba la gravedad de sus crímenes y su papel en el reinado de terror.
Finalmente, se le impuso una condena de 30 años de prisión, aunque más tarde se redujo a 23 años, debido a su colaboración con las autoridades y su testimonio en contra de otros miembros del cártel. El tiempo en prisión no fue fácil para él. A pesar de su reputación como uno de los criminales más peligrosos de Colombia, se encontró enfrentando las duras realidades de la vida tras las rejas. La cárcel no solo le arrebató su libertad, sino que también lo expuso a un ambiente hostil y violento, donde tuvo que lidiar con las consecuencias de sus propios actos. Durante su tiempo en prisión, Popeye enfrentó constantes amenazas de otros reclusos y tuvo que recurrir a medidas extremas para protegerse a sí mismo. Sin embargo, también aprovechó su tiempo tras las rejas para reflexionar sobre su pasado y buscar la redención por sus acciones. Aunque fue liberado el 26 de agosto de 2014, cuando cumplió los 23 años de prisión, en mayo de 2018, fue detenido y sometido a medidas cautelares debido a múltiples acusaciones en su contra que abarcaban delitos como extorsión, conspiración para delinquir, amenazas e incitación al odio. Como resultado, quedó bajo arresto provisional en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Hay personas que piensan que la vida tiene un destino. Cuando pensamos en historias tan oscuras, quizás se nos escapa un poco la espiritualidad. Pero también nos viene a la mente la frase, el que las hace las paga. Y no siempre es a manos humanas y de la venganza. En 2009 Popeye le dijo textualmente a una revista, refiriéndose a sus inicios: un día un ingeniero amigo me dijo que lo acompañara a una finca, donde debía realizar un trabajo. Fuimos a la hacienda Nápoles y vi armas, mujeres bellas y animales exóticos, y pensé, esto es lo mío. Vi a ese señor, Pablo Escobar, y sinceramente vi a Dios. Desde ese momento hice todo lo que estuvo a mi alcance para estar cerca de él. Luego me convertí en conductor de su organización y después integré la banda de sicarios que trabajaba para el cártel. Él sentía que había nacido para ese camino y aunque pudo escalar en la organización y escurrirse de la ley durante muchos años, finalmente ante la ausencia de Pablo debió dar explicaciones y pagar por los crímenes cometidos. No recordaba cuándo fue la primera vez que le dolió la zona del estómago. Aunque pasaba mucho tiempo en la celda, ya estaba algo acostumbrado. Lo que lo mantenía con fuerza eran los planes que haría al salir. Así como planeó cada contribución a la ley para reducir sus años sin pensar en el qué dirán, la fuerza interior que lo empujaba era el futuro. Las amenazas eran cosa de todos los días. No siempre eran cara a cara, pero sabía que muchos reclusos lo veían como un sapo, como ese que cuenta lo que no debe. Pero, ¿qué más daba si muchos de los implicados ya ni siquiera andaban por el mundo de los vivos? Pensaba que los nervios, porque aún los tenía, ante la proximidad de su momento final estaba repercutiendo en su cuerpo. El médico que lo había chequeado cuando tuvo el primer pinchazo, que lo estremeció de dolor de pies a cabeza, le dijo que intentara estar tranquilo, pero no podía dormir bien y faltaba tiempo aún para volver a ser libre. Perdió la cuenta de las noches en las que, entre pesadillas y dolores, se levantaba empapado en sudor. Debía sostener su imagen de matón. No iba a caer ante dolores cuando había sentido mucho más en otros momentos de su vida. Y aunque pensó que aquel momento no llegaría nunca, en el 2014 contra todo pronóstico volvió a vivir la libertad. Aprovechándola al máximo, desde youtuber hasta escritor, cumplió cada uno de sus sueños. Al menos
los que no estaban relacionados ya con el mundo criminal. Pero aquellos dolores que lo mantenían con insomnio y paralizado no cesaban, y los médicos no hallaban nada. Mirándose al espejo más de una vez, supo que de algún modo pagaría por todo lo que había hecho, que a veces la cárcel no es suficiente para enmendar el rastro de un pasado cargado de color rojo y crueldad, pero jamás lo admitiría completamente ante una cámara. Aunque le daba curiosidad cuál sería el verdugo que le tenía preparado el destino, y todavía estaba en duda si fue el que eligió o si fue la única opción que tuvo. Fue varios años después, en 2019, cuando notó que definitivamente algo no iba bien. El dolor lo inundaba de pies a cabeza y no podía moverse de la cama. Tenía varios casos por haber extorsionado gente en proceso, y tal vez los nervios se le habían ido de las manos. No siempre podía ser tan calculador y frío como se mostraba, al menos no entre las cuatro paredes que llamaba hogar. Cuando pudo caminar y solicitó ir al médico, nunca se imaginó, como nunca se imagina nadie, que un día en especial sería un hito en su vida, algo que marcaría un antes y un después. La palabra cáncer suena fuerte, donde sea que se nombre, pero cuando va dirigida hacia ti, cuando sabes que hay garras de las cuales no puedes escapar, es cuando la vida ya no es vida, sino una batalla que empiezas a librar. Al salir de allí, supo dos cosas: una, que lucharía con toda la fuerza que tenía, y dos, que tenía un adenocarcinoma de esófago. Sabía que tenía frente a frente un enemigo al cual no podría vencer con las armas que sabía utilizar. Cuidados paliativos intentaron que los años que le quedaban fueran más llevaderos. Pensó: qué curiosa es la medicina que nos trata a todos iguales. Pero el destino es más despiadado y no mira hacia otro lado. Ni aunque busques el perdón de todas las maneras humanas que se conocen. Y así Popeye conoció a su verdugo, aquel que un 31 de diciembre lo obligó a hospitalizarse en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, y poco a poco demostró cómo se apagaría lentamente la llama de su vida. Fue una batalla lenta y muy dolorosa, hasta que tiempo después, en varios medios de comunicación, se supo que el destino había decidido que su sufrimiento había sido suficiente. John Jairo Velázquez Vázquez falleció el 6 de febrero de 2020. No se sabe si encontró el perdón que tanto buscaba, si cambió realmente o si se perdonó a sí mismo. Lo que sí podemos saber es que hubo una fuerza aún más allá de nosotros que lo hizo sufrir, quizá de un modo al que él lo hizo con otros. Y es eso lo que nos deja con aún más interrogantes sin responder, que no tienen que ver con el sicario, sino con algo que supera a lo humano. Aunque Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo, el que indicó que Popeye engrandeció su imagen porque solo era un sicario más en todo el ejército de su padre, ha dejado un legado que nos permite inmiscuirnos en aquel mundo turbio y nos permite realizar nuestro propio juicio de valor sobre sus palabras. Probablemente ni él mismo imaginó que escribiría libros algún día, pero hay dos títulos por si quieres continuar con su historia luego de terminar este video. Se titulan Mi vida como sicario de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez, autobiografía autorizada, y Sobreviviendo a Pablo Escobar, Popeye, el sicario, 23 años y 3 meses de cárcel.
Incluso llegó a tener un canal de YouTube llamado Popeye Arrepentido, que en su momento llegó a tener 1.5 millones de seguidores. Aunque actualmente ya no tiene contenido, sus entrevistas y videos continúan a través de otros sitios y canales, estando disponibles en la web. También se dice que escribió el guión de una serie que nunca fue filmada, por lo que no sería una sorpresa que más adelante este material audiovisual pueda ser parte de alguna plataforma de streaming o del cine. Y aunque quizás parezca que solo deba a algún interesado hacerse con los derechos, hay varios inconvenientes con el material que ha dejado. Una disputa con una antigua socia y una empresa que al parecer no fue registrada, su ex esposa y su hijo, es algo que deberá ser solucionado si algún material de Popeye inédito desea ver la luz. Al día de hoy, solo su hijo percibió un pago, pero no hay nadie que esté recibiendo regalías por todo su material. Al parecer, los problemas alrededor de este sicario no terminaron ni aún después de que haya dejado el reino de los vivos. Verdaderamente, Popeye quizá fue la figura que más ha aprovechado sus historias de narcotráfico y del mundo de la delincuencia para contar relatos atrapantes y volver, gracias a ello, a incluirse en la sociedad. Algo de lo que la mayoría de las personas de este submundo no pueden hacer eco. Su capacidad retórica y su rápido ascenso a estatus de celebridad le dieron un sitio especial, no solo en las redes sociales, sino que ayudaron a alimentar en la conciencia social todas esas historias que aún hoy están entre nosotros. Quizás sea no saber la verdad completa lo que nos hace ahondar más y más. Tal vez sean los instintos más bajos y primitivos los que nos llevan a aún engrandecer en secreto a la oscuridad. Cada uno lo sabrá internamente. Lo que nos deja esta historia es que al parecer hay una energía que se encarga de escribir nuestro camino y de que esa última parte no sea ajena a todos esos pasos realizados. Cada pisada parece contar hasta el último momento, incluso mientras se dibuja el punto final. Queridos croniadeptos, hemos llegado al final de este episodio en el que hemos explorado los oscuros recovecos de la mente criminal y los escalofriantes casos que han marcado nuestra historia. Es increíble cómo estos relatos no solo nos entretienen, sino que también nos enseñan sobre la naturaleza humana y la justicia. Agradecemos profundamente su compañía y su interés en las crónicas que narramos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @crónicasnegrasfm para estar al tanto de los próximos episodios, donde continuaremos desentrañando los misterios más intrigantes del crimen. No olviden dejar sus comentarios y compartir su opinión sobre este episodio. Su retroalimentación es invaluable para nosotros. Hasta la próxima, manténganse curiosos y, sobre todo, manténganse a salvo. Nos vemos en la siguiente entrega de Crónicas Negras FM.